Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerde que también los programas de La Noticia TV los puede seguir a través de las redes sociales del diario La Noticia. Ahora en estudio nos acompaña el exministro de Transportes y Comunicaciones, el doctor César Sandoval. Doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, primero, ¿qué le genera o cuál es su análisis de esta situación por la que estamos atravesando post-elecciones, ¿no? Con denuncias de irregularidades? Bueno, las irregularidades ocurrieron, ¿no? a todas luces por la apertura temprana de locales, la apertura tardía de locales, la no llegada de material electoral. ¿Cuál es su análisis al respecto, ya incluso con la salida del jefe de OMPE? Bueno, yo considero de que definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo. Han habido una serie de irregularidades, bien lo precisa usted, una serie de irregularidades, observaciones, y siguen apareciendo cosas raras, ¿no? que ensombrecen y manchan el proceso electoral. El día de ayer, el jefe de la OMPE, el actual jefe de la OMPE, ha anunciado que el día de mañana, viernes, anuncia los resultados al 100%. Eso significa que hoy día el Jurado Nacional de Elecciones debe dar a conocer cuál es su decisión de la sesión que ha tenido el día de ayer en el Pleno. Entonces deben haber tomado una decisión. O hay complementarias o hay elecciones en su totalidad en Lima. Y bueno, por otro lado va a haber la reacción del señor Sánchez, que nada menos tiene un respaldo en el sur y en el centro de Lima, en el centro del Perú. Entonces, yo creo que la cosa no está bien, en el sentido de que con una decisión del jurado de uno o de otro lado va a haber una reacción. La misma bandera que levanta el señor López Aliaga, que le han querido arrebatar el voto o le han robado la elección, esa misma bandera ya empezó a arrear Roberto Sánchez, más aún si se anuncia el jurado la decisión de o parcial o en su totalidad las elecciones en Lima. Bueno, ya lo está diciendo. Ahora él dice que le quieren robar la elección. Y eso sí va a ser un poco, si no se actúa las instituciones fuertes y con transparencia, yo creo que se va a complicar la segunda vuelta. Me pongo en el escenario de que se genere tipo de protestas violentas y se desencadene una anarquía sureña. Entonces, no nos van a permitir, seguramente una de sus acciones es no ir a una segunda vuelta si no se reconoce al primero en estas elecciones de la primera vuelta. O sea, se complica. Yo creo que tiene que haber una decisión consensuada, con mucha responsabilidad patriótica y democrática por parte de los principales actores que están encabezando este proceso electoral de la primera vuelta. ¿Y cree que esta decisión patriótica y responsable también debería ir por permitir el voto a aquellos que no pudieron ese día? Yo creo que pasa primero porque antes que se pronuncie el Jurado Nacional de Elecciones, que está temeroso de pronunciarse. Pareciera, ¿no? Por supuesto, lo hubiera hecho ayer. Pero es un fierro caliente. Claro, por eso mismo. Yo creo que deberían ponerse de acuerdo los principales, los cuatro primeros, en reconocer la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Si esto pasa, el Jurado Nacional de Elecciones se ve respaldado institucionalmente, que eso fortalece el sistema democrático. Y entonces pone la regla de juego para salir de este enrollo y entrar al proceso que más se alarga esta agonía, más poco se achica el espacio para hacer campaña en la segunda vuelta. Claro. ¿No? Mientras más lo alargamos, sí, claro, menos posibilidades. Porque además, ¿no?, el jefe del OMPE, no sé si le corresponde a él haber dicho lo que ha expresado, que de todas maneras se lleva a cabo el 7 de junio las elecciones. Creo que eso le correspondía al Jurado Nacional de Elecciones. Pero ya lo dijo el señor, estamos con todo para el 7 de junio. Entonces, estamos con todo el 7 de junio y no tenemos los resultados de la primera vuelta. Claro.
estamos en verdad contra el tiempo. Tenemos a Manuel Baldoceda desde la redacción de La Noticia, quien también tiene algunas preguntas, doctor. Doctor, entonces, ¿el papel del Jurado Nacional de Elecciones en estos momentos no es tan protagónico? ¿O usted cree que debería tomar un protagonismo? Yo creo que nosotros, y hablo como haciendo un análisis político de la situación y la coyuntura actual, yo creo que los actores principales deberían consolidar, apoyar, y además se ayudan ellos mismos antes de que el Jurado Nacional dé una resolución y haga público esto. Yo creo que deberían ellos pronunciarse. Vamos a ser respetuosos de la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces eso le da, institucionalmente, consolida la posición que asuma el Jurado Nacional de Elecciones. Porque si no hacen eso, el jurado va a salir con su propia resolución, de acuerdo a ley, por supuesto, pero unos van a querer observar esa decisión si es que creen que no les favorece a ellos. Entonces esto va a ser de nunca acabar y va a correr riesgo que o se posponga la segunda vuelta o se alargue la segunda vuelta. Entonces considero que debe haber madurez, compromiso con la patria, con el país y compromiso con todos los ciudadanos. Entonces, de parte de los actores fundamentales que están en los 4 primeros lugares. Claro, sí, y como usted dice, ¿no? Es un tema de decisión y de responsabilidad también por parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ya él en algún momento, durante una presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el doctor Roberto Burneo señalaba que se podían tomar decisiones drásticas, ¿no? Y esto a algunas personas les hacía pensar que lo drástico podía ser generar unas nuevas elecciones de repente solo en Lima, ¿no? Pero a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta situación de la no apertura de locales electorales, de la no llegada de material, hubiese pasado en zonas como, por ejemplo, en el sur del país, por ejemplo? No, ¿qué hubiese pasado? ¿No? Ahorita estuvieran totalmente manifestaciones, presiones sociales que desembocarían en una anarquía. Y esto iba en cadena. Empezaba en el sur, terminaba por el centro del país, Ayacucho, Huancavelica, y entonces el efecto dominó, ¿no? Claro. Entonces, y en consecuencia, el país ahorita estuviera... Y además, ya estuvieran viniendo del sur hacia Lima. Estoy casi seguro. Sí. Entonces, por eso, como líderes de un partido, dirigentes de un partido que está participando en un proceso democrático, tienen que actuar pensando en el país, en la credibilidad del país, en la imagen que está dando el país y sobre todo, como demócratas, fortalecer las instituciones. Y las instituciones se fortalecen cuando los líderes del partido se unen para decir: vamos a ser respetuosos con mis personeros técnicos, con mis personeros legales, participando ahí de la decisión que tome el Pleno del Jurado Nacional. Se respetará de acuerdo a la ley. Ningún milímetro fuera de la ley ni de la Constitución. Todo dentro del marco legal. Vamos a ser respetuosos de la decisión que tome el Jurado Nacional. Entonces eso calma acá y calma acá. Respetamos, se comprometen los líderes, las bases van a saber oír. Ahora, si bien la atención en estos últimos 10 o 11 días está puesta en OMPE, en Jurado Nacional de Elecciones y en lo que digan los candidatos presidenciales, el día de ayer el protagonismo se lo llevó el presidente Balcázar, ¿no? Con esta, no sabíamos, justo como Manuel hablábamos antes de entrar con usted a la entrevista, lo mal parado que ha quedado, ¿no? Porque usted ha sido ministro, usted sabe cómo se maneja el interior del Ejecutivo. ¿Cómo es posible que un presidente de la República no sepa que un contrato millonario para la compra de aviones a Estados Unidos, no sepa que ya se había firmado y que el proceso de compra esté ya prácticamente encaminado? ¿Cómo ha quedado el presidente con esto? Bueno, ha quedado pésimo, ha quedado muy mal ante el país y ante el mundo, porque además no es que no sabía, él ha firmado el decreto supremo el 5 de abril. O sea, está perfectamente enterado. No tenía por qué estar en las negociaciones, seguramente. No es
no es... Hay un equipo, ¿no? Para un equipo de negociación del Ministerio de Defensa, del Ejecutivo, y donde ha venido siguiéndolo de cerca nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, y además, estas negociaciones vienen desde el 2012, fíjese usted cuántos años, y se tiene que concluir, y además el país tampoco puede estar desguarnecido, y además este tipo de cosas que se están haciendo público tienen que ser secretos de Estado, porque nadie tiene que saber cómo y hasta cuánto está desarmado o tan armado está el Perú, pero se está haciendo público. Pero el papel del presidente realmente, y además a eso usted le abona la renuncia del canciller, la renuncia del ministro de Defensa, y luego sale el presidente a decir que él no ha mentido, y paralelamente el ministro de Economía está haciendo el pago. Esto ya es increíble. Pareciera que... Y el ministro de Economía no pudo haber hecho el pago si es que no tenía el decreto supremo que lo respalde. Él ha hecho el pago porque hay un decreto supremo que ya está totalmente concluida las negociaciones y además un cronograma de pago. Entonces hace el pago y el presidente sale a decir que él está esperando que él entre el nuevo gobierno. Entonces, ¿para qué está él? Sí, Son decisiones que él tiene que tomar todos los días, y sobre todo cuando son situaciones de Estado, como es el caso. Manuel. Sí, doctor, sin embargo, ya se han dado muestras de que desde la embajada norteamericana también había una presión. ¿No será más bien que todo este lío político interno se ha provocado también por la presión externa? No, yo no creo. Más allá de entrar al campo especulativos, son hechos concretos. Esto viene desde hace, del 2012, ya más de ¿cuánto? 15 años. 14 años más o menos. 14 años. Entonces, 14 años negociando, y fíjese usted, para estos aviones recién nos van a entregar a nosotros en el 2029. Entonces, viene algo que tenía que concluirse, y está bien que se haya concluido. Lo que se está cuestionando es la doble moral del presidente. Hace toda una negociación, la concluye, saca un decreto supremo y después, más bien la presión creo que es interna, la presión más bien creo que es ideológica. Entonces, como la ideología que todos conocemos, que de dónde genera su posición del presidente de la República, entonces parece que le tienen, son homofóbicos Estados Unidos. Entonces, yo creo que realmente, más allá de que sea Estados Unidos, Francia, Suiza, a donde han visitado los ministros de Defensa antes de hacer esta compra, entonces yo creo que se ha llegado a donde se tenía que llegar, y como hombre de Estado, como líder de una nación, y debió respetar su propia firma y el compromiso que tiene un país con otro país. O sea, más bien el desdecirse y entrar en esta puerta giratoria creo que ha sido una presión interna ideologizada. Ahora, ¿cree usted que es cierto de que un presidente de la República no sepa que un contrato ya se está firmando y que el Ministerio de Economía ya esté desembolsando este pago? Es imposible que no lo sepa. Es imposible. El presidente no puede estar bien con Dios y con el diablo. Tiene que definirse. Y por encima de las ideologías está el país. Él representa a todos los peruanos. Es un hombre que tiene que mirar como un hombre de Estado, es un estadista, mira más allá de lo que le permite mirar hasta la pared. En consecuencia, tendría que asumir su responsabilidad. El decir que se lo deja no debió firmar el decreto supremo. No debió firmar el decreto supremo. Claro, entonces, si no estaba seguro, ¿no? Por supuesto. Y cuando llega el día hay que ser responsable. Se acordó que faltan hospitales, faltan colegios, y que él va a debilitar o va a ser indisciplinado con la caja fiscal. Me parece argumentos que a todas luces yo sí creo que la presión es interna más que externa. Manuel. Bueno, clarísimo, doctor. Sin embargo, ese doble estándar
en política, ¿cómo se paga? Bueno, yo creo que, o sea, todos apelamos a la estabilidad democrática del país, la estabilidad social y política. Todos apelamos a ello. Y además yo soy uno de los que cuestiona la improvisación. Pero él es producto de la improvisación, como lo fue Gerí, producto de la improvisación, porque ellos fueron elegidos para ser congresistas, jamás se prepararon para ser presidente, porque no fueron parte de una fórmula presidencial. En consecuencia, el artículo 113 de la Constitución, que es la vacancia por incapacidad permanente, moral permanente, se ha degenerado ese concepto, porque por cualquier cosa aplican la 113. Pero en estas condiciones, cuando mientes al país, sí, pues hay una incapacidad moral permanente, porque está mintiendo al país. Entonces, yo sí creo que hay que darle estabilidad al país, pero si quienes están liderando o conduciendo la patria no son responsables y no están en condiciones producto de la improvisación, yo creo que ¿qué te genera? Desconfianza, ¿qué te genera? Si quien convoca elecciones, quien es el garante de que estas elecciones se lleven limpias y transparentes, no actúa con transparencia. El caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este ministro que fue designado por Gerí y que continúa y ratificado por el ministro Balcázar, a mí me tocó anular 5 obras que hacían un promedio de más de 3.000 millones de soles, que estaban plagadas de corrupción, anuladas, las obras anuladas, entre este ministro y el actual ministro. Por eso lo toco, porque se denunció en todos lados y el presidente parece ausente. Entonces, este ministro entra, activa y firma contrato con estas empresas cuyas obras se habían anulado porque estaban manchadas y plagadas de corrupción, y firma el contrato. Y no solo eso, sino que ahora él trae de vuelta a un funcionario que fue cesado en sus funciones por actos de corrupción. Me refiero al actual jefe de la ATU, de la Autoridad de Transportes Urbano. El señor Hernández se lo cesó por estar comprometido en acto de corrupción y con 7 carpetas fiscales abiertas, y además con un informe de Contraloría donde había concluido de pagar el 100% de una obra que estaba en su avance a un 20%, y le había pagado la totalidad de la obra, y además con 5 cartas fianzas falsas. Ese señor es el jefe del ATU, que ahora pretende y ya dio la buena pro y va a firmar el contrato yo lo dejé que se iban a comprar 8.000 cámaras de videovigilancia, y ahora se ha aumentado el número no sé cuánto, de 40 millones a más de 115 millones de soles, creo. Y le pretende dar como ganador a las 3 empresas que están bajo un mismo dominio, o sea, 3 empresas que pertenecen a un mismo dueño, que se han presentado para hacer lo que saben hacer. Si no ganas tú, gano yo y esto. Pero a la empresa que tiene mayor características técnicas, garantía, prestigio y todo, y además con menor costo, si se le está dando como la buena pro con 111 millones, ellos se han presentado con 109 millones, y no estoy defendiendo la empresa, ni los conozco, sino que estoy al tanto de la forma, cómo se viene negociando. O sea, y le van a dar al de mayor precio al que tiene menos experiencia, al que no tiene sede en Perú y que todo lo tiene que hacer bajo la nube, y tampoco le da la garantía ilimitada sino por 3 años, y tampoco tiene técnicos en el Perú. O sea, esa empresa le han dado la buena pro y va a firmar contrato el día lunes. Yo voy a hacer una denuncia pública y estoy aprovechando, me disculpe, para introducir este tema, porque imagínense la corrupción a vista y paciencia del presidente de la República, de su ministro de Transporte y Comunicaciones, que ya tiene antecedentes por haber hecho o activado contratos corruptos, y que ahora va a firmar otro contrato que ensombrece la transparencia de este proceso. ¿Esta empresa de dónde es, me dijo? Todas son chinas.
O sea, y no se olvide que este ministro lo puso el presidente Gerí, quien tenía muy buena relación debajo de la mesa con los chinos. Claro, pero digamos que queda de alguna manera demostrado que la influencia china en el país a nivel de contratos y de grandes obras está presente, ¿no? Sí, claro, pero que se haga de manera transparente, que se vea que hay mucha claridad en un proceso. Pero si usted hace un proceso que a vista y paciencia usted entra a la página y dice, ¿por qué a estos que 111, quiénes son? Se encuentra con empresas que nunca escuchó. Y frente está la empresa Huawei, que es una empresa internacional que te puede dar mayor garantía y con menos precio. Y lo están dejando de lado. ¿También está en el concurso? También es la que lo están desechando para poner empresas que nadie sabe. Entonces, que le den a Huawei, que le den a quien sea, pero que lo hagan de manera transparente. Que lo hagan de manera correcta, que lo hagan de manera clara, donde el beneficioso sea el país. Pero con este señor que está dirigiendo este proceso como jefe LATU y con los antecedentes que tiene y este proceso que ya está plagado de observaciones, yo creo que la Contraloría lo debe parar inmediatamente. Manuel. Justamente eso quería consultar, el papel de la Contraloría en esta denuncia que usted está manifestando. Sí, claro. O sea, yo creo que la Contraloría ya han hecho la denuncia, no sé si lo harán, pero yo creo que la Contraloría o el órgano de control interno que tiene cada institución y que depende de la Contraloría General de la República debe estar acompañando permanentemente en estos procesos y cuestionar lo que tenga que cuestionar, observar lo que tenga que observar. Ya no podemos estar viviendo nosotros en medio de la corrupción. Fíjese cómo se llevan a cabo los procesos electorales de esta naturaleza, porque el país está totalmente desconcertado, como todos los días no solamente extorsión, sicariato, secuestro, sino que también cómo despilfarran, canibalizan los recursos del Estado a través de la corrupción. El órgano de control interno me supongo que debe estar pendiente, y ahora que a través de este medio de comunicación quienes estamos mirando y conocemos el sector y siempre le damos una miradita cuando uno pasa por un sector y ha sido titular entonces se da cuenta que algo raro, algo huele feo ahí, algo huele mal. Entonces hay que denunciarlo públicamente antes que se consume. Cuando ya sobre hechos consumados, la ley se derramada, bueno, la Contraloría observa, viene un proceso de investigación entre el Ministerio Público, pero ya se tiraron la plata de todos los peruanos. Claro, es verdad, ¿no? Cuando estas situaciones se advierten antes de que se efectúe una firma y se establezca un contrato, lo ideal es que los órganos de control actúen, sí, claro, ¿no? Y hagan y adviertan estas situaciones. ¿Usted ha podido conocer si es que ya se advirtió desde estos órganos de control? Yo sé que ya tomaron conocimiento, y por eso digo, o sea, si han tomado conocimiento, esto debería pasar por una revisión y evitar que se firme el contrato el día lunes para que se revise. Y si está perfectamente, a buena hora, que me equivoque yo, a buena hora. Pero que la revisen al menos, ¿no? Pero claro, o sea, es bien raro, fíjese usted, es bien raro que una empresa desconocidas, frente a una empresa que ya no voy a decir su nombre, que con mayor prestigio a nivel del mundo y con menor precio, lo pongan a un costado. Pero acá vienen otros argumentos. Esta empresa presenta como requisito, cuando te piden el personal técnico en los términos de referencia, presentan profesionales y no dicen la verdad. Por decir, un ingeniero con 4 años de experiencia, te piden con 4 años de experiencia y corre desde el 2024 que este ingeniero es profesional y lo presentan como experiencia profesional desde el año 23 cuando este señor es ingeniero desde el año 24. ¿Cómo me pueden decir eso? ¿Hay algo raro o no hay algo raro? Claro. Por supuesto. Es decir, estas empresas se valen de documentos que se les ha ido y no es, o sea, están mintiendo, ponen documentos que no corresponden
y no se da cuenta el comité al revisar, no se dan cuenta que no está correcto. Entonces, por esas observaciones, por esas irregularidades, es que el órgano de control interno tiene que revisar antes de firmar el contrato. Después de firmar el contrato, la revisión post, luego, ya no. Y además es su trabajo, ¿no? Es su trabajo. O sea, nosotros tenemos que desde afuera hacerle el trabajo del órgano de control interno y tocarle la campanita a la Contraloría que ponga la mirada ahí, ¿no? ¿Estas obras de qué son? Es de la compra de cámara de videovigilancia que viene arrastrándose, que tuvo un acuerdo el gobierno de la presidenta Boluarte con los transportistas para darle seguridad, porque no se olvide usted que todos los días mataban a un transportista. Claro. Esas cámaras le iban a dar a los buses de transporte público. Ajá. Como aporte a la seguridad, como aporte de la política de seguridad contra el crimen organizado. ¿De cuántas estamos hablando? Ahorita estamos hablando de más de 100 millones de soles. ¿Verdad? No es poca cosa. Claro, no es poca cosa. Manuel, para ir terminando. Sí, brevemente, doctor. De encontrarse responsabilidad frente a la denuncia que usted está manifestando, ¿cuáles serían las penas y sobre quién debería recaer la pena, principalmente? Primero, que se haga la revisión. De encontrarse que el comité ha actuado de manera irresponsable y que ha dado la buena pro sin tener estas consideraciones y estas observaciones, primero va a tener que pronunciarse el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de hecho que ahí hay colusión, concusión, peculado, porque son recursos del Estado. O sea, es un conjunto de delitos que se van a juntar y llegará hasta donde tenga que llegar. Yo imagino, yo he sido ministro de Estado y de esa cartera, entonces yo estaba pendiente, por eso que yo anulé 5 obras, o sea, estaba pendiente de lo que los comités hacían, y no me entrometía porque son autónomos, pero tampoco estoy viendo y dejo pasar, señor procurador, señor órgano de control interno, actúen, paren eso, háganme un informe, si creen que la cosa no es transparente, y hacen el informe, juntan las pruebas, todo esto. Si esto es conforme, es conforme. Y si hay algo que ensombrece y está manchado de corrupción, oiga, el titular tiene que intervenir directamente. Sí, pues no, deja muchas dudas. Esto va, para empezar, se lo van a jalar al jefe de la ATU, y segundo, el jefe le puede llegar hasta el ministro de Estado. ¿Y la ATU qué participación tiene acá? Es la ATU la que está haciendo este proceso. Es la ATU. Principalmente. Es la ATU la que está haciendo el proceso. Es la ATU, o sea, es el jefe de la ATU el que tiene que responder lo que hoy estamos denunciando, ¿no? Claro, sí, debería haber un pronunciamiento antes de, no después, porque los cuestionamientos puedes resolverlos, como ustedes señalan, ¿no? Me puede equivocar, ya pues, pero puse la alerta y le investigaste, y si está todo transparente no habría ningún problema, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla este y otros temas. Y para recapitular y regresando al tema, creo que el presidente debe salir públicamente y no dejar como que el ministro de Economía se fue por su lado para hacer el pago de los aviones. Lo deja bien mal parado el presidente. Sí. Entonces el presidente tiene que reconocer que no fue sincero, fue transparente, y yo le aseguro que como demócrata y queriendo lo mejor para el país, no quisiera pero él solito está buscando que lo censuren. Y no está midiendo las consecuencias, no está mirando al país como lo debe mirar un hombre responsable que conduce una nación. Bien, ha sido un gusto tenerlo en estudio. Bueno, y como le gracias. decimos, ¿no? Vamos a estar atentos a esta revelación que ha hecho usted respecto a este contrato que está a punto de firmarse. Bien, estuvo con nosotros el doctor César Sandoval, ex ministro de Transportes y Comunicaciones.